Número uno, ¿te has equivocado en algún momento de tu vida? ¿Has tomado una decisión de la que te avergüenzas? Quizá sabes que no has hecho las cosas bien y alguna vez te has sentido mal por eso. ¿Qué debo hacer después de la caída? De eso se trata esta conferencia y esta experiencia que quiero compartir contigo. ¿Con qué cara digo lo que siento? ¿O con qué cara digo, perdón, discúlpenme, me equivoqué? Cuando has fallado, cuando has cometido un error, cuando has hecho algo incluso deliberadamente y te das cuenta que estuvo mal. ¿Qué pasa? ¿Cómo te acercas de nuevo después de la vergüenza que sientes? ¿Te ha pasado que a veces crees que no mereces seguir luchando? Bienvenido a este tiempo. Este es un tiempo donde Dios seguramente va a hablar a tu vida y va a hablar a tu corazón. Te invito a que nos ayudes a compartir. Aquí en la parte de abajo hay una flechita que dice compartir. Es lo único que tienes que hacer. Compártelo con tus seres queridos. Compártelo ahí en tus redes sociales, a través de WhatsApp. Nos vas a ayudar así a llegar a más personas y que más personas puedan escuchar un buen mensaje, una palabra que les ayude, que les aliente y que les fortalezca en esta vida. ¿Sabes? Yo he tenido algunas pláticas y esta plática ha sido muy frecuente con varias personas a lo largo de mi vida. Personas que dicen, me equivoqué, le fallé a mi familia, le fallé a mis padres, le fallé a mis hermanos, le fallé a mis amigos, le fallé a mis maestros, le fallé a la persona que amaba, cometí errores, me equivoqué, hice esto mal. Y estas expresiones son muy comunes lamentablemente, pero sobre todo las que siguen, ya no quiero continuar. Ya no quiero seguir, me equivoqué tan feo, la regué tanto, cometí un error tan fuerte, ya no merezco continuar. Y mucha gente se toma la atribución de decir, ya no debo continuar, ya no debo seguir, me equivoqué, fue terrible lo que hice. Y este tipo de sentimientos y de situaciones se van dando y mucha gente de verdad renuncia a su familia, renuncia a su matrimonio, renuncia a sus hijos, renuncia a sus padres. Muchos hijos se van de casa porque dicen, fue tan grave el error que cometí que no tengo cara para enfrentarme. Mucha gente simplemente dice, renuncio a mi trabajo, renuncio a mis sueños, renuncio a mis proyectos, y mucha gente está renunciando. ¿Te imaginas? ¿Qué pasaría si toda la gente que se ha equivocado renunciara? Si toda la gente que ha cometido errores o incluso que deliberadamente ha hecho cosas incorrectas renunciara y dejara todo tirado, ¿a dónde llegaríamos? ¿A dónde estaríamos? ¿Cuál sería el resultado final de que todos simplemente renuncien y se alejen? ¿Es esta la respuesta correcta? En este mar de fallas y de errores en que vivimos los seres humanos, ¿quién va a quedar de pie? Quiero contarte la historia de dos personajes, Pedro y Judas. Normalmente cuando escuchamos el nombre de ambos pensamos en Pedro y decimos, Pedro, una gran persona, Pedro, un siervo de Dios, no sé, tenemos muchas cosas, muchos calificativos correctos acerca de Pedro, pero cuando pensamos acerca de Judas, Judas es más un traicionero, Judas es más una mala persona, Judas es más el que vendió al maestro, el que vendió al Señor, y siempre lo calificamos de una manera incorrecta. Sin embargo, date cuenta que hay dos niveles en que tenemos a cada uno. ¿Pero por qué? ¿Por qué a Judas lo tenemos en un nivel alto y en el caso de Pedro lo tenemos ¿por qué a Judas lo tenemos, en un nivel tan bajo y a Pedro lo tenemos en un nivel tan alto? Si los dos se equivocaron. Si revisamos con detalle la historia de Judas y de Pedro, te vas a dar cuenta que ambos vendieron al maestro. Ambos persiguieron sus propios beneficios. Ambos cometieron el mismo error de buscar sus propios intereses y renunciar a la amistad de Jesús con tal de ellos estar mejor. Así era su cosmovisión, así era el momento al que ellos pasaron. Y quiero que nos adentremos en esta historia y que lo analices conmigo. Vamos a ver, mira, hay muchos pasajes en los evangelios, puedes encontrar las historias. Yo he decidido resumirlas para que pueda ser un poco más claro y lo podamos entender. Vi cómo Pedro y Judas se equivocaron al mismo nivel, pero hubo algo que hicieron diferente, que ambos hicieron diferente, y que eso llevó a que uno fuera recordado por la historia como una gran persona, como un siervo de Dios, como alguien digno de admirar y de respetar, que incluso sus cartas estuvieran en la Biblia, mientras que otro fuera ignorado, rechazado, señalado como el peor de la historia. E incluso que su nombre a veces sea hasta desechado, ¿no? Veamos la diferencia entre ambos. Ambos venden al Señor, pero ambos toman una decisión que cambia su historia.
Ambos se sienten terrible por lo que han hecho. Y esta es la primera parte de cometer un error, de lo que sucede después de la caída. Cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros deliberadamente tomamos una mala decisión, cuando hacemos algo incorrecto, lo primero que sucede es que sabemos que está mal. Muchos tratamos de justificar lo que hicimos mal y decimos, no, pues es que no lo hubiera hecho, pero si no hubiera sucedido esto, pues yo no hubiera llegado a este punto. Me obligaron, me forzaron, y tratamos de buscar todos los argumentos posibles en nuestra mente para calmarnos, para calmar la ansiedad que viene después de habernos equivocado, para calmar ese río de pensamiento que viene a nuestro corazón, después de haber hecho las cosas mal. Y esto es lo que sucede. Tratamos de no pensar en esto, o de buscarle una explicación, o de si alguien nos preguntara, armar toda una telaraña de excusas y mentiras para tratar de protegernos, porque lo que hay en realidad es remordimiento, es culpa. Nos sentimos tan culpables por lo que hicimos que el remordimiento viene y estamos pensando en eso y se vuelve el centro de nuestro pensamiento. Alguien dice, nos persiguen, estamos como perseguidos sin que nadie esté detrás de nosotros. Estamos tan ansiosos porque alguien nos va a acusar, alguien nos va a descubrir, alguien va a pensar de esto, y estamos con esta angustia en nuestro corazón. Esto es lo que sucede en realidad. Hay una preocupación, y aquí quiero que quede claro esta parte. Aquí no hay cambio. Cuando hay remordimiento, cuando estamos en la primera etapa de culpa, no hay cambio. Y esto no le sucede a todos. Cuando alguien está inmerso en una cadena de errores y de cometer la misma cosa una y otra vez, la culpa se va. La gente se vuelve inmune a la culpa y sigue cometiendo errores, sigue lastimándose. Y ya voy a hablar más adelante de eso. Pero cuando es la primera vez que sucede algo así, cuando está sucediendo y no es un hábito todavía, entonces hay una culpa, hay un deseo de quitar ese remordimiento y ese sentimiento terrible que hay en nuestro corazón. Eso pasó en el caso de Judas y eso pasó en el caso de Pedro también. Ambos, después de que Judas le diera un beso al maestro y se retirara de ahí, claro, la Biblia da evidencia de que hubo un sentimiento terrible en su corazón, de que hizo algo mal. Lo mismo sucede con Pedro. Pedro, después de que niega a Jesús las 3 veces con tal de protegerse él mismo, empieza a sentirse terrible también. Y la Biblia dice que después de que niega a Jesús las 3 ocasiones, canta el gallo y él llora amargamente porque sabe que se equivocó. Ambos saben que cometieron un error terrible. Judas, en el caso, después de haber hecho lo que hizo, se siente tan mal que empieza a pensar, ¿qué debo hacer? Y esta es la segunda parte de lo que sucede después de la caída. Después de la caída, ambos, Judas y Pedro, deciden que deben hacer algo al respecto. Esta es una parte esencial y quiero que te quedes conmigo, por favor. No voy a tardar mucho, es breve lo que tengo que decirte, pero Pedro y Judas deciden que tienen que hacer algo. Y normalmente cuando nos equivocamos, decimos, ok, me sentí mal, estuvo terrible, ¿ahora qué hago? Y esta es la segunda parte, esta es la parte esencial de lo que va a suceder después de la caída, después del error. Judas, en este caso, él decide pensar que es un traicionero. Su culpa es tan grande que él dice, traicioné, fue terrible lo que hice, y empieza a calificarse de esta manera. Él toma una actitud de inmerecedor del perdón de Dios. No merezco el perdón de Dios, no merezco acercarme a nadie, necesito resolver las cosas. Y Judas toma la justicia por su propia mano. Él dice, yo voy a resolver las cosas a mi manera. Y esto pasa en muchas ocasiones, de hecho, en la gran mayoría. Judas lo que hace es que toma las monedas, se regresa a donde estaban estos con los que había hecho el trato de vender a Jesús, y le tira las monedas en los pies y les dice, entregué a un hombre inocente. Pero ellos, este es un intento de él de arreglar las cosas, de resolverlo. Un mal intento, de hecho. Ya a veces cuando cometemos un error, a veces cuando hacemos las cosas mal, las heridas están ahí y son muy duras de quitar. Y a veces quisiéramos que se arreglara así, que se quitara de inmediato, que se terminara de momento. Ya no sientas dolor, quisiéramos decirle a los que ofendimos, a los que dañamos, ya, voy a cambiar. Y queremos resolver las cosas en un instante. Pero lamentablemente cuando nos equivocamos, es cierto que sucede en un instante. Pero reparar las cosas, eso lleva tiempo. Eso tenemos que tenerlo en claro. Y Judas quería resolverlo todo en el momento, quería que se acabara el problema, pero ¿sabes qué? Su sentimiento de culpa no se terminó. No pudo satisfacer ese deseo de justicia que él mismo tenía.
sabía que estaba mal, se dio cuenta que no pudo resolver las cosas y se llenó de más culpa, de más sentimientos incorrectos, de más cosas negativas, porque él intentó hacerlo a su manera. Si tú te has equivocado alguna vez y lo estás haciendo a tu manera, te vas a dar cuenta que no va a funcionar. Vas a creer que las cosas se arreglen rápido, vas a creer que las cosas se resuelvan a tu forma, vas a creer que todos entiendan que no fue tu culpa, aunque sí lo fue. En mucho sentido, sí tenemos culpa nosotros. En el caso de Judas, Judas quiso, cuando vio todo esto, simplemente se aisló, se alejó, tomó la justicia por su propia mano y dijo, no puede ser. Lo que Judas hizo es esto, se alejó de todos, se alejó de lo correcto, se alejó de sus amigos, se alejó de la gente con la que había estado. Judas no fue con los discípulos, Judas no se regresó con ellos para decir, ayúdenme, vamos a tratar de estar bien. No, Judas no buscó ayuda, Judas no buscó a su familia, Judas no buscó a sus amigos, Judas se aisló. Mira qué situación, porque trató de resolver las cosas por su propia mano y como no vio que pudo resolverlo, entonces se aisló y pensó que esa iba a ser la manera de autocastigarse, pero no lo resolvió. En el caso de Pedro, Pedro toma otra actitud y quiero que te enfoques en esto, por favor. Pedro, después de haberse equivocado, lo que hace es que va humildemente con sus amigos, con la gente con la que estuvo antes de haber cometido el error, con la gente que lo conocía, con la gente con la que él estaba. Fue con ellos y permaneció con ellos. Se sumó a ellos, les ayudó, empezó a buscar un cambio. Judas no se quedó tratando de resolver las cosas, Pedro tratando de resolver las cosas a su manera, sino que regresó al rebaño, regresó a su familia. Muchas personas, muchos muchachos, cuando cometen el error a lo mejor de fallarle a sus padres, de hacer algo que sus padres dijeron no, que sus padres los estaban cuidando y que le habían depositado la confianza, después de equivocarse, dicen no merezco regresar. Y se van como Judas. Se van de su casa, huyen de los problemas, pero en realidad no huyen de los problemas. En realidad lo que están haciendo es huir de tener que enfrentar la situación. Pedro decide enfrentar la situación, se acerca a ellos, está con ellos, se vuelve humilde para permanecer con todos los que estaban ahí. Pedro se mantiene cerca de los que le aman. Yo pienso en esta situación y digo, ¿qué es lo que hizo Pedro? Incluso, recuerda, Jesús dice en la Biblia que se le aparece a los que estaban ahí y Pedro, en lugar de salir de la habitación y decir, no, yo me equivoqué, no merezco a Jesús, Pedro se acerca también. Pedro está ahí con los discípulos, con los que aman a Jesús y Pedro se queda. Pedro se queda donde está Jesús. Pedro se acerca a él porque sabe que se equivocó, sabe que hizo las cosas mal y no se aleja. ¿Sabes? Esto es especial. Cuando nosotros nos equivocamos, al primero a quien deberíamos recurrir es a Dios. Primero deberíamos venir a Él y decir, lo siento. Mucha gente piensa, cuando me equivoco, lo mejor es alejarme de Dios, alejarme de la iglesia, alejarme de la familia, alejarme de los que amo. Pero no, Pedro nos demuestra que al contrario, si te equivocaste, si cometiste un error, si fallaste, lo que tienes que hacer es acercarte más a los que amas. Seguramente va a ser difícil, seguramente va a haber dolor en el ambiente, pero aquí es donde nosotros tenemos que trabajar en ser humildes. Tenemos que trabajar en cooperar, en colaborar, en demostrar que nuestra intención es cambiar, es regresar a lo correcto. Pedro eso fue lo que hizo. Retomó sus relaciones, retomó las relaciones con aquellos que había ofendido, retomó su relación con Jesús y lo intentó. Él estaba ahí, a pesar de la vergüenza que tenía, no se fue. Mucha gente se va por temor al rechazo. Mucha gente se va por vergüenza de lo que hizo. Pero esto es parte de haberse equivocado. Y si no te atreves a acercarte, a retomar, a esforzarte a pesar de alguna mirada quizá que te duela, si no te atreves a retomar, si no te atreves a esforzar y a regresar a los que amas, vas a perder tanto. Judas perdió tanto porque no se atrevió a regresar. Pero Pedro sí quiso regresar. Pedro sí quiso estar ahí. Pedro quiso buscar al maestro. Pedro quiso buscar a aquel a quien había ofendido porque quería arreglar las cosas. Esto es muy importante. Si tú no regresas, entonces no estás enfrentando tu realidad. No estás enfrentando lo que hiciste y no estás disponiéndote de verdad para un cambio.
Pedro lo hizo. Y Pedro también se equivocó igual que Judas. Eso nos demuestra que todos somos dignos de regresar. Porque ese es el trabajo de Dios. Dios eso hizo para nosotros, darnos el acceso a una nueva oportunidad. Acércate a Dios, es lo primero, es lo mejor. Lo último que sucede con ellos es que ambos reciben algo que no esperaban. Como Judas toma la justicia por su propia mano y él trata de resolver las cosas a su manera, en el caso de Judas, lo que sucede es que la amargura es tal, la culpa es tal, que inicia un proceso de autodestrucción. La gente que se aleja de Dios, la gente que no quiere intentarlo de nuevo, la gente que se aleja de su familia, la gente que se aleja de los que le aman, la gente que se aleja de aquel grupo que le protegió y que le ayudó siempre, termina autodestruyéndose. Muchos terminan con un proceso de alcoholismo peor que el que habían tenido antes, con un proceso de drogas peor que el que habían tenido antes, con un proceso de frustraciones, de lejanía peor que el que habían tenido antes. Algunos estaban con Dios y se alejaron de tal manera que ahora no saben cómo regresar y empiezan un proceso de caídas y de caídas y de caídas, y todo esto sucede porque no están cuidando el poder volver. Y lo que reciben es algo que no esperan. Van a recibir, la Biblia lo dice, destrucción, porque se alejaron de la fuente de vida, porque se alejaron de aquellos que le amaban, porque decidieron autocastigarse. Y a veces no se han dado cuenta, pero eso es lo que están haciendo. Se están autodestruyendo con sus malos pensamientos, autodestruyéndose con sus ofensas a ellos mismos, ofendiendo a los demás, dejando que su corazón se llene de amargura, porque piensan no somos dignos y ellos mismos se están castigando. Es terrible. Van a terminar destruidos, como sucedió con Judas. Dice la Biblia que Judas tuvo tanta culpa que tomó una soga, fue a un lugar donde se compró, de hecho, después con esas monedas con las que Judas vendió al maestro. ¿Y sabes qué hizo? Se ahorcó. Su muerte fue terrible. No quiero entrar en detalles, tú puedes leer la historia. Fue terrible. ¿Por qué? Porque él decidió rechazarse a sí mismo, seguir el castigo él mismo. Pero en el caso de Pedro, también recibió algo que no esperaba. Pedro, dice la Biblia, que se mantuvo cerca, fue humilde, estuvo ahí con su familia, con los discípulos. Cuando Jesús estaba ahí, él no se iba, él se quedaba cerca, porque sabía que le necesitaba. Un día, Jesús hace un milagro, ellos están pescando, y dice la Biblia que Jesús llega, les da una indicación para que pesquen, y cuando Jesús hace eso, sucede un milagro. La Biblia dice que ellos no habían podido pescar nada, y cuando obedecen a Jesús, ellos no sabían qué era, ellos se dan cuenta que hay un milagro como el que ya habían vivido antes. Así que Pedro reconoce a Jesús y esto me fascina. ¿Sabes qué hace Pedro? Pedro se tira al agua de inmediato. Pedro se tira al agua de inmediato y corre hacia Jesús. Él se había equivocado, había ofendido directamente al Señor. También con su manera de actuar lo había vendido, porque él prefirió negarlo a que le pasara algo a él. No prefirió sufrir con Jesús. Prefirió hacer las cosas a su manera para protegerse a él mismo. Fue lo que hizo Judas también. Así que Pedro corre hacia el maestro. Y cuando estás delante de él, sucede algo especial. Empieza a tener una cercanía profunda con él, con Jesús. Después de la caída, necesitas retomar tus relaciones correctas. Necesitas pedir perdón con aquellos que has ofendido y enfrentarte y permanecer ahí a pesar de lo que sea. Pero esto es importantísimo. Necesitas buscar la relación con Dios, una relación creciente. Pedro buscó estar a solas con Jesús. Pudo haber esperado que el barco regresara con todos, pero Pedro estaba desesperado por estar bien con Jesús. ¿Sabes? Esto fue lo que hizo David cuando se equivocó también. David le dijo al Señor: Señor, que me pase todo, pero no me quites tu presencia. No me dejes perder la oportunidad de estar contigo. Perdóname. Esto es la diferencia entre la primera parte, que es el remordimiento, y la segunda parte, que se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es darte cuenta que estás mal. Y es decidir cambiar. Decidir cambiar requiere fuerza. Y Pedro tuvo que venir a Jesús para obtener la fuerza.
del cambio. Cuando Pedro estuvo ahí, obtuvo esa expresión tan hermosa, esa pregunta tan bella que Jesús le hace: ¿me amas? Para Pedro fue difícil porque él sabía lo que había hecho. Pero Pedro dijo: sí, Señor, por eso estoy aquí. 3 veces fue cuestionado acerca de su amor. Y me encanta porque esta fue la lección que Jesús puso en el corazón de Pedro y que Jesús quiere poner en tu corazón en este tiempo. La respuesta de Jesús siempre fue: apacienta mis ovejas. Cambia, Pedro. Haz lo que yo amo que hagas. Haz lo que yo amo hacer. Apacienta mis ovejas. Era lo que Jesús había estado haciendo, cuidando a los suyos, amando a los suyos, protegiendo a los suyos. Y Jesús le estaba diciendo a Pedro: yo confío en ti, te doy una nueva oportunidad. Cambia, trabaja en tu cambio. Jesús no lo dejó solo. Jesús, cuando se va al cielo, Él dice en la Biblia que dejó el Espíritu Santo para que nos acompañara. Pedro tuvo la dicha de tener la confianza de Jesús porque no se alejó, porque no se fue, porque se quedó, porque estuvo ahí, porque no permitió que todo lo que había cometido lo hiciera renunciar a la relación más importante que él tenía. Hoy quiero invitarte a que no renuncies. Después de la caída, no es la renuncia lo que te va a levantar. Renunciar, autodestruirte, tú mismo querer tomar la justicia por tu propia mano, no va a resolver las cosas. Necesitas mantenerte cerca de Dios. Necesitas volver a Él. Necesitas retomar la relación con tu familia. Necesitas empezar a trabajar en esas cosas que abandonaste y que hoy sabes que estuvieron mal haberlas abandonado. Necesitas retomar esas cosas y pedirle a Dios: dame la fuerza, ayúdame, dame la oportunidad, dame la confianza de arreglar las cosas y poder volver otra vez. Dios quiere hacer algo especial contigo. Estoy seguro de eso porque la Biblia lo enseña. La Biblia dice que cada mañana es una nueva oportunidad que Dios quiere darte para que hagas las cosas mejor. Cada mañana hay un nuevo acto de confianza de parte de Dios para decirte: creo en ti y sé que puedes hacer las cosas mejor. ¿Por qué alejarte de los que amas? ¿Por qué alejarte de tu familia? ¿Por qué dejar todo tirado y decir: ya no sirvo, nunca más lo voy a lograr? Escucha esto. Si has fallado muchas veces, pero todavía estás vivo, significa que Dios te está dando una nueva oportunidad. Si los que están a tu alrededor te rechazan, si los que están a tu alrededor te miran mal por lo que hiciste, no renuncies. Por favor, no renuncies. Porque quien dio la vida por ti es Jesús. Quien te amó eternamente y te va a amar de una manera impresionante es Jesús. Él quiere darte una nueva oportunidad. Inténtalo otra vez. Levántate de nuevo. No te alejes, no te rindas, por favor. El que tú estés vivo significa que es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor. Quizá haya personas que en este preciso momento no crean en ti por lo que ha sucedido. Y dales la razón, porque están tristes por lo que ha pasado. Quizá los lastimaste, quizá tus actos los hicieron sentirse terribles, pero no ha terminado la vida. Mientras hay vida, Dios te está diciendo que te está dando la oportunidad de retomar las cosas, de hacerlas mejor, de cambiar el rumbo de tu vida, de mejorar lo que te has equivocado y lo que no has hecho bien. Hoy hay una nueva oportunidad para ti y Dios la está poniendo. ¿Por qué rechazarla? ¿Por qué renunciar? Pedro es conocido hoy como una persona digna de confianza, como una persona a quien Jesús le dejó una autoridad muy importante. Pedro es conocido como un cercano al Señor, porque Pedro no se alejó. Cuando se equivocó, reconoció su error, se mantuvo humilde, se mantuvo dispuesto, se acercó al Señor. Sabía su error, pero no se alejó. Cambió. Si tú vienes a Dios, Dios te va a dar la fuerza para cambiar. Si tú dependes de Él, Dios te va a dar el ánimo, te va a dar todo lo que tú necesitas para que seas una nueva persona. Para que retomes con tu familia, para que retomes con tus hijos, para que retomes con tus padres, para que retomes con todos aquellos a quienes les has fallado.
para que retomes tus negocios, para que retomes tu profesión, para que retomes aquellas cosas que pensaste que no iban a poder funcionar. Dios quiere ayudarte. Dios quiere estar contigo y guiarte a una mejor vida. La pregunta es, ¿vas a huir como lo hizo Judas? ¿Vas a renunciar a todo? ¿O vas a tomar la decisión de regresar a los brazos de tu Señor? ¿O vas a tomar la decisión de permanecer fiel, humilde y dispuesto para buscar un crecimiento que necesitas? ¿Qué vas a hacer? Quiero invitarte a hacer una oración en esta noche. Y pedirte que si te has equivocado, si hay un sentimiento en tu corazón de culpa, si te sientes mal, si has tomado la justicia por tu propia mano y has intentado resolver las cosas tú solo y te has dado cuenta que no puedes, ora conmigo por favor y dile a Dios, te necesito. Ayúdame a tomar mejores decisiones. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a crecer. Dame la fuerza que necesito. Señor, estamos delante de ti y te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra porque es real, es verdadera y es poderosa. Tu palabra, Señor, nos enseña que podemos volver a ti. Que es tu deseo, Señor, que volvamos a ti. No que nos alejemos y que tiremos la toalla y que nos alejemos de nuestra familia, de los que nos aman, que nos autocastiguemos. No es ese tu deseo. Tu deseo es que creamos en tu amor y que trabajemos en ser mejores para ti, en un cambio. Tu deseo es que pidamos perdón y que iniciemos un proceso de restauración, de cambio y de crecimiento. Tu deseo, Señor, no es que nos alejemos, sino que nos acerquemos otra vez a la iglesia, que nos acerquemos otra vez a ti, que busquemos las formas contigo, Señor, de crecer, de avanzar, de mejorar, de dejar atrás nuestro pasado y tener una nueva mentalidad. Por favor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Danos la fuerza, Señor. Si hay alguien que nos está viendo y había decidido renunciar, y había decidido tirar la toalla, y había decidido alejarse de ti, había cometido algún error y estaba dispuesto a abandonarlo todo, dale la fuerza. Si hay algún joven que ha pensado en irse de su casa, por favor deténlo, Señor. Si hay alguna mujer que ha decidido renunciar a su matrimonio por algún error, o algún hombre que ha decidido renunciar a su matrimonio por algún error, dale la fuerza para retomar, para empezar otra vez, para hacer las cosas diferentes, para buscar en ti la fuerza de cambio y tomar nuevas decisiones. Si hay alguna persona que ha decidido tirar su empresa, tirar sus negocios porque cometió un error, dale la fuerza, Señor, de mantenerse, de permanecer, de tener una nueva actitud. Por favor, en el nombre de Jesús, trae nuevas fuerzas a cada persona que lo necesita. Ayúdanos, Señor, a no renunciar después de la caída, sino después de la caída aprender de nuestros errores, levantarnos con tu ayuda y retomar y caminar y hacerlo con más fuerza, con más vigor, con más ánimo, con más cuidado, con más precaución, para darte gloria a ti y para crecer en cada área de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, permite que muchas personas puedan volver a ti, que muchas personas puedan reconciliarse contigo, que muchas personas puedan tomar la mejor decisión de su vida. No abandonarlo todo, sino amarte a ti y hacer las cosas a tu manera. Por favor, Señor, muchas gracias. Sé que tú eres bueno y que hay algo poderoso en lo que tú estás haciendo. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Por favor, no renuncies. Retoma tu relación con Dios. Retoma la relación con aquellos que han sido ofendidos. Trabaja con humildad en ganar de nuevo su confianza. Trabaja en ser cuidadoso para no cometer los mismos errores. Trabaja en que Dios sea tu guía. En que en la Biblia encuentres los principios que busques para ser mejor y para no cometer los mismos errores otra vez. Dios dice que todos los días sus misericordias son nuevas. Si tienes vida, hay una oportunidad para ti. Aprovéchala.